Ya. Pues buenas tardes. Vamos a tratar de a meternos en un terreno pantanoso completamente, ¿eh? Pero muy pantanoso y vamos a ver cómo lo pasamos. Vamos a tratar del mismo asunto que tratamos hace unos meses, en marzo me parece que fue, en aquellos encuentros 17, me parece que eran 17 encuentros que trataban sobre finalidad y teleología. Vamos a tratar el mismo tema, pero claro, desde otro punto de vista, y sobre todo aprovechando, y otras cuestiones, en cierto modo, aprovechando la propia experiencia de aquellos encuentros, sobre todo de gentes que no asistieron a los encuentros, algunos porque, según he sabido, porque no se dignaron a asistir, ¿no? Porque eran científicos, esa es la cuestión. Y porque eran científicos y hablábamos de la finalidad y de la teología en biología, en la convocatoria. Y claro, este es el punto de partida que yo creo que se podía tomar, porque me parece que es una de las cuestiones más importantes a saber porque la finalidad es precisamente la cuestión donde rompe estos esquemas, los esquemas pues, comunes, ¿verdad? Es decir, lo que se me ha dicho alguna vez, y todo el mundo lo habrá recogido más o menos, es que en aquellos encuentros que era extraño que hablando de finalidad y teología, que esto no fuese propio de un congreso de biólogos, que son los biólogos quienes tienen que tratar esto, y no de un congreso o de unos encuentros de filosofía, sencillamente. Me recordaba aquello de Maurice Schlick cuando decía, el pleno positivismo de Viena, ¿no? Bueno, el fundador del Círculo de Viena, decía sobre el espacio solamente puede hablar la geometría. Y todo lo que se puede decir sobre el espacio lo dice la geometría. Aquí es una cosa similar. Sobre cuestiones de biología, paradójicamente sobre finalidad y teleología, aunque los científicos niegan esto en teología, ¿verdad? En biología, esa es la paradoja. Es decir, que si por una parte niega que la biología científica tenga que ver algo con la teleología y con la finalidad, entonces ¿por qué se extrañan de que no vengan de que no sean ellos quienes tratan esto? Quizá porque les molesta que traten sobre ello. De manera, hay aquí una confusión, yo creo que es muy, muy profunda. Y precisamente porque la cuestión no es episódica, me parece, no es puramente, pues qué sé yo, puramente circunstancial, sino que es más profunda, que no es algo que no merezca considerarlo, ¿verdad? Bueno, la opinión pues es que consideren lo que quieran. No, yo creo que hay que considerarlo, que hay que dar beligerancia a este tipo de objeciones, porque no solamente porque son muy comunes, sino porque están tan enredadas con multitud de cuestiones, sobre todo en torno a la finalidad, como veremos. Que por eso no creo que sea absolutamente pues caer en una cuestión anecdótica, responder teóricamente a algunos críticos muy generalizados, pero que se les puede despreciar. Yo creo que no, porque la cuestión esta sigue presente y se plantea constantemente, continuamente. Y supone, entre otras cosas, pues un concepto de ciencia, ahí está la cuestión, supone un concepto de ciencia, eso sobre todo. Porque los biólogos hablan como científicos, o los biólogos científicos, sobre todo aquellos que niegan la finalidad y la teleología radicalmente, y en la ciencia. Bien, pues entonces esto supone un concepto de ciencia y por tanto un concepto de filosofía. Y lo que la gente entiende por filosofía, sobre todo esto, es pues que trata de cuestiones que no se sabe muy bien de qué es, porque no están en las ciencias. Entonces la filosofía trata de unas cuestiones que no se sabe muy bien lo que es. Antes se sabía mejor, porque la filosofía, la teología, trataba de Dios, del mundo, pues bien, más o menos cosa del clero, ¿verdad? Y más o menos en la forma más simplificada. Ya se sabía, pero como ahora no es eso tampoco, entonces ya no saben absolutamente de qué se trata. Yo recuerdo que me parece que por aquellos días que me hizo mucha gracia y que fue en televisión en la 2, realmente no me acuerdo cuándo,
anunciaron, que yo apunté el programa y luego lo escuché porque no sabía por dónde iba. Anunciaban que iban a tratar con un científico y un matemático sobre vamos a ver cómo era, sobre el oído, era una cosa de música, me parece, el oído y Descartes. Y se lo presentaban como un programa cultural que iban a ofrecer algo curioso. Bien, pues yo lo que decía era lo siguiente, en sustancia, porque duró 1 hora. La presentadora me parece que era, bueno, que pues hablaría por boca de ganso, vamos, más o menos decía lo siguiente: les extrañaré a ustedes que vamos a hablar de cosas tan diversas como es la fisiología del oído y la filosofía. Descartes. Claro, Descartes es un filósofo. Dice, pero no solamente era un filósofo, también era un matemático. Dice, aquí tienen el retrato, y enseñaban el retrato de Descartes, ¿verdad? Y dice, qué curioso, ¿verdad?, que haya hablado Descartes, o que tenga que ver esto con eso. Decía que tenga que ver, vamos, como si no hubiera escrito Descartes problemas sobre el hombre y sobre 1000 cosas, ¿no? Pero en fin, al margen de la ignorancia supina que tenían aquellos individuos, pues lo que querían decir era lo siguiente: pues mire usted, explicaban toda cuestión de los canales semicirculares del oído, ¿no?, del oído interno, ¿no? Los canales semicirculares, el sistema del equilibrio. Entonces los canales circulares que están en esta dirección, otro para en otro lado, decían, pues esto es lo mismo que las coordenadas cartesianas, ¿verdad?, que tienen 3 ejes ortogonales y por tanto uno está en un lado, otro. Y entonces no se veía, yo no entendía qué tenía que ver el trocito con la velocidad. Claro, efectivamente, ¿y por qué Descartes? Daba la impresión como que Descartes, a pesar de que estaba en las nubes, pues sin embargo había dado un sistema de coordenadas que tenía que ver con la disposición de los canales semicirculares del oído interno. Claro, como si, en primer lugar, como si los canales semicirculares y las coordenadas cartesianas no fuera algo que había inventado Descartes. Claro, lo inventó, sí, lo puso en el plano, pero es una representación mucho más antigua. Muchas veces hemos hablado de esto, que en una ciudad hipodámica de esas de tablero de ajedrez, pues están ya las coordenadas cartesianas en el espacio, ¿no? Es decir, el carro y el decúmanus, tienes allí donde están las abscisas, las ordenadas, y luego el piso que te deja, de manera que están las coordenadas, es decir, las coordenadas cartesianas están funcionando mucho antes de Descartes. Descartes no hizo más que aplicar eso. Claro, esta idea, además, también tengo que decirles, esta idea hace muchos años me invitaron los arquitectos del Colegio de Arquitectos de Cádiz a dar una conferencia sobre arquitectura, y al lado de esto les dije esa historia de las ciudades y demás. Quedaron asombrados. ¿Pero cómo? Pero una cosa tan abstracta como las matemáticas cartesianas están ahí. Digo, es que la gente cree, y aquí venimos al asunto, que cada campo científico queda agotado por cada ciencia. Y que únicamente lo que está en esa ciencia, y que todo lo demás pues es pues superstición o metafísica o teología, lo que fuera, ¿verdad? Pero que, por tanto, que no se puede hablar más que en términos de esa ciencia. Y luego, pues realmente ya no me acuerdo qué tenía que ver eso con lo otro. Claro que tenía mucho que ver, pero no tal como lo presentaban. Total, que este programa presentaba la filosofía como una ocupación de unas cuestiones que no están en la realidad, y que curiosamente de vez en cuando hay cosas raras como las de Descartes, ¿verdad? Como las de Descartes. Claro, desde nuestro punto de vista, como muchas veces hemos dicho, pues el criterio que utilizamos es utilizar los conceptos para las ciencias y las ideas para la filosofía, lo que llamamos para las filosofías, claro, para las filosofías, porque no hay una sino muchas, como bien sabemos. Y entonces los conceptos categoriales que llamamos los conceptos científicos, pues son los elementos con los cuales se edifica
pues un sistema científico, por ejemplo, o una teoría científica. Y la clave del asunto, a mi juicio, es que estos conceptos científicos no agotan el material en que están implicados. Es decir, no agotan ese material, esa es la cuestión fundamental. Quiere decir que no son conceptos primitivos, que lo parece, pero que no son conceptos primitivos, y que por tanto las ciencias no son autónomas enteramente, aunque sean cerradas, porque el cierre se produce sin agotar el campo. Y precisamente por esta razón, creo yo, como no agotan cada campo material de que tratan, pues quedan conexiones entre esos campos, y seguramente esas conexiones son la fuente principal de lo que llamamos ideas, que naturalmente se van organizándose como pueden a lo largo de la historia. Bien, esta es un poco la idea, y esto es lo que vamos a tratar, y una de estas ideas va a ser la idea de finalidad, de una palabra, idea de teleología. Bien, entonces la cuestión es la siguiente, que sobre todo cuando hablamos de la idea de finalidad de teleología, pues resulta que primero en este punto concreto no sabemos muy bien lo que dicen los científicos, a qué se atienen los científicos, no lo sabemos en absoluto. Precisamente por eso vamos a poner unos ejemplos rápidos y muy comunes para que se sepa por dónde voy. Es decir, no sabemos si los científicos, en este caso los biólogos, que suelen ser, ya digo, sobre todo la corriente pues dominante hoy día es la corriente del mecanicismo, vamos a llamar así, el mecanicismo, aunque no se reconozca como tal, porque se llama otra vez estructuralismo, gestaltismo, lo que fuera, holismo, lo que fuera, pero es un mecanicismo, sobre todo por relación a la finalidad, en el sentido de que niegan totalmente la idea de finalidad y la idea de teleología. Pero absolutamente, absolutamente. Entonces, no solamente en las ciencias biológicas, pues por ejemplo en la biología molecular, etcétera, sino también en antropología, en psicología, todo el behaviorismo, es decir, se tenía por completa la idea de finalidad. Y entonces la cuestión es la siguiente, que sin embargo no es así, la cosa no es así. De hecho no es así. Primer ejemplo, pues la cuestión del famoso mimetismo. El mimetismo es un concepto pues que yo creo que claramente es antropomórfico. Mimetismo, pues el mimetismo está tomado es una metáfora del teatro, cuando los actores se ponen máscaras, disfraces, y entonces se disfrazan de algo. Y entonces, ¿qué quiere decir el mimetismo en biología? Pues la bibliografía es inmensa, y en etología, ¿no? Pues por ejemplo, dedica un capítulo además interesantísimo de cuestiones de mimetismo, y están ahí ambiguamente funcionando. Distinguen varias clases de mimetismo, pues un mimetismo que se podría llamar molar, en el sentido de que trata a los seres vivientes a gran escala, a la escala ordinaria, sencillamente a escala ordinaria. Y luego otro mimetismo molecular, que trata del mimetismo pues molecular, sencillamente, sobre todo de las cuestiones de inmunidad y demás. La imitación de los genes, la imitación que los genes... Bien. Y el mimetismo molecular, o molar, el mimetismo global, pues se distinguen varias clases, pero vamos, voy a ceñirme aquí dos porque si no, no salimos de este asunto. Se distingue el llamado mimetismo batesiano y el mimetismo milleriano, de Bates y Miller, que fueron dos naturalistas del siglo XIX. Pues Miller estuvo en el Brasil muchos años y el otro fue un poco anterior, hacia 1870 o 70 y tantos. Bien. El mimetismo batesiano más o menos se suele definir así. Pues es cuando un animal imita a otro animal, ¿verdad?, que puede resultar pues enemigo o repugnante a un tercero. Y entonces ahí hay un caso de mimetismo batesiano, que naturalmente tiene la idea de fin completamente. El animal se disfraza de algún modo
no se sabe muy bien, se disfraza, no se dice así, mimetiza, se mimetiza. Y, por ejemplo, el ejemplo más evidente que se me ocurre es el de la mariposa caligo, famosa, ¿no? La mariposa caligo, cuando viene el depredador umbú, entonces abre las alas y las alas dibujan dos ojos que asustan al depredador. Entonces es un caso de mimetismo batesiano, porque el animal se disfraza de otro animal que tiene estos efectos inmediatos. Ahora, ¿cómo que se disfraza? Disfrazarse es un concepto antropomórfico completamente. La mariposa no se disfraza. Entonces, ¿qué pasa ahí? El otro ejemplo, este sí que es... El otro ejemplo es el de la famosa Vistum betularia, ¿no? La mariposa del abedul, de los abedules, que donde hay una bibliografía inmensa, ¿no? La situación es la siguiente, que esto es muy curioso, sobre todo porque estuve yo leyendo el otro día cómo trata el asunto Ayala, el famoso dominico, es dominico, ¿verdad?, que representa en su libro, muy conocido y un bestseller, pues representa pues el mecanicismo y la biología de vanguardia, ¿verdad? Y él se presenta como mecanicista completo. E incluso llama propio de las épocas medievales y supersticiosas cualquier otra cosa. Bien. Precisamente por esto yo creo que tiene cierto interés, porque es un caso típico de la ambigüedad completa. Todo el mundo recordará la situación, en dos palabras. Hacia los años 70 o 80 del siglo XIX, cuando la revolución industrial en Inglaterra, Manchester principalmente, pues las mariposas, había unas mariposas que estaban en los abedules o en otros árboles, pero también pueden ser bosques de pinos, como se ha visto luego, bien. Entonces, eran mariposas de coloración pues blanquecina, y fueron paulatinamente transformándose en mariposas de color negro, porque era un caso de mimetismo, debido a que, por ya en el siglo XIX ya se dio la hipótesis inmediata, que luego fue muy discutida y lo sigue siendo. Es porque cuando vino la revolución industrial y el hollín de las grandes industrias iba impregnando los bosques y convertía a los abedules en cortezas, en capas negras de hollín, entonces las mariposas negras, la Vistum carbonaria, pues pasaba desapercibida para un pájaro depredador que se las comía, mientras que las blancas pues no pasaban desapercibidas y perecían en el pico del depredador. Entonces, aquí había un caso claro de mimetismo. Claro, hubo malas críticas, de ahí salió un concepto que lo utilizan mucho los etólogos, el concepto de cripsis. Hombre, no era mimetismo, es cripsis. De críptico, no es que pasaban desapercibidas, es que de hecho pasaban desapercibidas. Bien, por lo menos ahí se mantiene, no hay ningún residuo de explicación teleológica, simplemente pasaban desapercibidas. Ahora, sin embargo, como el proceso era, y es presentado una y otra vez constantemente, como un ejemplo típico de la selección natural, del evolucionismo, en la época en que se estaba discutiendo precisamente la selección natural, pues claro, el darwinismo, como todo el mundo recuerda, el darwinismo tiene tanto más que de transformismo, de transformación de unas especies en otras, de ofrecer un esquema del mecanismo de esa transformación. Y esa transformación, tal como Darwin la presentaba, claro, asombrosamente, porque Darwin no sabía absolutamente nada de genética, nada, no estaban descubiertos, ni conocía las leyes de Mendel siquiera. Pues tanto es así, sobre esto insistiremos, tanto es así que es de extrañar, a mí cada vez me sorprende más, que Darwin sea considerado hoy día como, es un poco lo que pasa con Einstein, ¿no?, como el genio supremo de la biología, el que ha resuelto los problemas cuando los ha dejado intactos completamente. Y entonces la crisis tremenda del darwinismo que hubo precisamente cuando empezó el mendelismo a presentarse y cuando empezaron sobre todo las investigaciones moleculares, entonces, claro, el Darwin no había absolutamente dado ni la menor explicación, no podía darla, era imposible que la diera, ¿no?
le pasó lo mismo a Mendel. Mendel no sabía nada de genes, sin embargo descubrió unas leyes de Mendel sobre las que se fundan las demás. Bien, sobre la que se analiza sobre todo la cuestión de la Viston betularia, ahora veremos. El mimetismo milleriano pues es un poco más moderado, porque viene a ser que el animal pues recoge las propiedades que comparte con otro depredador precisamente o con el enemigo de otro depredador precisamente para pasar desapercibido. De manera que el esquema, aunque luego Miller pone ejemplos que no encajan con esto. Bueno, esto es una cosa larguísima de tratar, pero vamos, como supongo que todo el mundo ya está al tanto más o menos del asunto, me limito a analizar el asunto en estos términos. La cuestión es entonces, o sería entonces, que en el caso de la famosa Viston betularia, pues al parecer que fue presentado constantemente. Es más, yo he visto esto hace muchos años en el Museo de Ciencias Naturales de Londres, que había una sala donde te lo exponían allí, con esto como ejemplo ya del darwinismo, ¿verdad? El descubrimiento de la Viston betularia. Es decir, la explicación, el ejemplo más clásico, definitivo, etcétera, de la selección natural. Es decir, aparentemente una población de polillas de estas, de mariposas, o como se les llame, lepidópteros, ¿verdad? Que eran blancas, se volvían negras. Y esto debido no a la influencia directa del hollín que le caía sobre ella, sino precisamente a que se habían convertido en mariposas negras. Por tanto, que había una especie de adaptación al medio. Claro, la adaptación es un concepto completamente ambiguo, porque la adaptación quiere decir finalismo, precisamente, de un modo u otro. Sobre todo cuando hablan de estrategia, la estrategia que siguieron las mariposas. Claro, allí está la causa final, está funcionando a toda máquina. Pero bien, entonces la idea de la Viston betularia sería un ejemplo típico cuando se introduce la hipótesis de que hay una especie de aves, de diferentes pájaros que hay por allí, que se las van comiendo. Entonces, como la cosa es tan sencilla, pues la cosa es evidente. Y la selección natural, entonces se quita todo residuo, toda reliquia de finalismo, y es una cosa puramente mecánica. Es decir, cuando las mariposas blancas, pues destacan ante el hollín y se las comen. Las negras pasan ocultas, hay eclipsis y bien. Ahora, esta teoría, claro, se suponía que lo negro y lo blanco, lo que llaman Viston betularia, bueno, no son todas ellas, porque es la familia Viston betularia. Unas son el género Viston, unas son pues blancas, que llaman típicas, y otras son carbonarias, negras. Por tanto, de estos caracteres fenotípicos se deduce, según la ley de Mendel, precisamente, que depende de un gen con dos alelos, uno blanco y negro, siendo dominante el negro. Entonces la cosa se explicaba perfectamente mecánicamente, sencillamente del cruce estadístico de los dos alelos, uno blanco y otro negro, pues resulta que si se van comiendo las blancas y además las dominantes son las negras, pues naturalmente llega un momento en que la población de blancas es la negra, lo que suponía que tenía que haber mariposas melánicas antes de la revolución industrial, ¿no? Bien, como así era, efectivamente. Y sobre todo cuando una ley de Inglaterra, me parece que fue en los años 60, donde empezaron a darse instrucciones, o 50 quizá, 50 me parece que fueron, para quitar el hollín, para quitar la producción industrial. Entonces empezó al revés, empezaron las blancas a ser las que se ocultaban y las negras, y empezó la curva al ser como ahora parece. Y ahora pues hay multitud de etólogos que están tratando de hacer predicciones y modelos estadísticos para ver cuánto van a durar unas otras. Unos dicen que para el año 19 ya desaparecerán de este siglo, desaparecen todas las mariposas blancas y verán las negras y cosas de ese tipo. Tienen allí trabajo, todo lo que quieran. Entonces, ¿qué ocurre?
Pues la ambigüedad completa. Primero que esta teoría, esta hipótesis que se hizo de los dos alelos se desecha porque son 5 alelos, porque entre las negras y las blancas hay una gama grande, por lo menos de tres colores intermedios, bueno, grises, diríamos, más o menos grises, y entonces pues eso exige 5 alelos, lo cual complica enormemente la combinatoria, y es justo decir si la cosa hay variedad y complejidad. Pero de todas formas, a pesar de los 5 alelos, hay muchos etólogos que realmente creen que efectivamente la explicación es mecánica, simplemente es mecánica. Y que por tanto la idea de que la transformación de las blancas en negras de poblaciones no afecta absolutamente a ningún mecanismo genético propiamente, sino que es puro, porque es un mecanismo mendeliano y es una causa externa mecánica lo que hace cambiar la proporción de la población. Claro, esto tiene muchas excepciones. Pues, por ejemplo, bueno, hay otros en muchos sitios, otros bosques en California, en Alemania, en Holanda, etcétera, donde esto ocurre, también se ha estudiado. Y entonces la situación pues es muy ambigua, porque sin embargo se habla constantemente de la selección natural y de esa evolución de las poblaciones, y se aplica como ejemplo típico a todos los demás casos de evolución, todos los demás casos de la teoría de Darwin, en una palabra, la selección natural. El caso de Ayala es muy curioso, porque Ayala viene a decir lo siguiente. Dice el caso de Wiston betularia, que lo pone como ejemplo, juntamente con el pico de los colibríes de las Galápagos, que también es otro ejemplo típico característico, ese todavía más difícil si se quiere, es decir, el cambio de Darwin, ¿no? Los colibríes pues tienen un pico pequeño, un pico largo en función de los conos de las flores. Bien, entonces la idea volviendo a la Wiston betularia, ¿qué ocurre entonces con esa llamada evolución? Porque es una pura apariencia, que no hay tal evolución de las especies, que sigue el fijismo, pero resulta que no es así. Se hicieron 1000 estudios, han hecho 1000 estudios, pues por ejemplo, dándoles a comer pues el olín, para ver si de algún modo se volvían negras. No, en absoluto, no, era mendeliano, no tenía nada que ver con esto, ¿no? En fin, cosas de multitud de experimentos. El caso de Ayala explica la situación y dice, evidentemente es un ejemplo típico de la biología darwinista, de cómo la evolución es mecánica, cómo no tiene ningún componente teleológico o finalista, lo cual no quiere decir que no haya fines. Y entonces hace una distinción que parece más jesuítica que de dominico, ¿verdad? ¿Qué es esta? Viene a decir, es que las poblaciones se pueden, y en este caso las polillas, se pueden considerar o bien en sus relaciones internas unas con otras, o bien en globalmente, la biosfera en general. Desde luego la biosfera en general, dice él, no entramos en absoluto si hay un diseñador teológico divino, ¿verdad?, que hizo el mundo, el Big Bang y todo lo que quiera, allí puede estar todo lo que se quiera. Pero esto sería una cosa de creación general, pero lo que trae es una creación especial para cada una de las generaciones de polillas que se van haciendo. Cada una de las transformaciones que tienen lugar en la evolución pues ordinaria, ¿verdad?, sobre la Tierra, están producidas por otras causas inmanentes, internas, mecánicas, y por tanto pues hay dos planos. La ciencia se mantiene en el plano este, y la otra, y la teología, ni siquiera dice filosofía, la teología se mantiene, sí, ahí. Y claro, el antiguo dominico allí me confiesa que digo el antiguo dominico porque es que la impresión que da es que quiere disimular, realmente, que él no tiene nada que ver con esto. Y claro, esos dobles planos es precisamente la teoría típica de la escolástica, ¿no?
Entonces, lo de que ir a las causas primeras constantemente es el argumento perezoso, que hay que ver las causas segundas, que estos dos problemas de las causas primeras y las causas segundas. La ciencia estudia las causas segundas, viene a ser lo que dice este señor, ¿no? Y las causas primeras quedan intactas, porque eso, entonces la ciencia tiene un recinto acotado para él en cada campo, estudia las causas segundas o las relaciones segundas o como sea, y deja intactas las causas primeras, donde cada cual la fe, la religión, la teología, el diseñador inteligente tiene todo el campo abierto. Esa es un poco la cuestión, ¿no? El otro ejemplo, que voy a citar simplemente, aprovechando precisamente un artículo que me dejó Tomás García, precisamente, el de los genes saltarines. Esto es un artículo pues muy reciente de este año, perdón. Sí, es un artículo de investigación y ciencia, es que estaba buscando la fecha, mayo de 2012. Esto es un artículo muy interesante que está un poco en relación, que él no cita la expresión con esta temática del Evo que hemos hablado en los encuentros. La evolución y desarrollo, esa nueva disciplina que está ahora que es la vanguardia de la biología y que tiene tanto que ver con la evolución. Es decir, es el gran descubrimiento, que no es una teoría, realmente es una tecnología, yo creo, ha salido por una tecnología, no es que unos biólogos se les ha ocurrido esto, no es que salió así. Y además uno de los primeros que tuvo esto, que precisamente anteayer en un programa de televisión, otra vez es la primera vez que había visto fotografías, pero no andando al autor, a Gering, un biólogo muy conocido de Basilea, que es el que descubrió, junto con su maestro, pero ya hace en los años 60 o antes, descubrió pues la antenopedia de las mosquitas del vinagre. Sencillamente que son los paquetes de genes, lo que García Bellido en España llamaba los sintagmas de genes. Es decir, que los genes no actúan aislados como en Mendel, con lo cual trastorna toda la estadística, claro, y toda la combinatoria. Los genes andan en bloques, en paquetes, en cajas de herramientas que llaman. Y entonces, de este modo, lo que descubrió tecnológicamente fue que, extirpando las antenas de una mosquita del vinagre, la Drosophila famosa, le inyectó allí un gen y le salieron unas piernas, de manera que tenía las piernas en la cabeza y cosas de ese estilo, todo lo que se quiera, ¿verdad? Total, que los genes andan por bloques, por tanto que no están contenidos en el genoma, sino que los genomas de cada especie están atravesados por bloques de genes que funcionan por su cuenta. Claro, esto cambia completamente la teoría de la evolución. Por eso a mí me recuerda mucho aquellas cosas que decía Empédocles, ¿no? Cuando decía, explicando también la evolución de los seres vivientes, decía él, y entonces vienen los ojos en busca de sus frentes. ¿Eh? Es decir, los ojos se han hecho antes, y esto de los ojos recuerda otros de los grandes descubrimientos de Gering y de todos estos biólogos moleculares, que se le ocurrió al propio Gering, se le ocurrió inyectar a la drosófila el gen que había descubierto del ratón, de los ojos del ratón. Y entonces la drosófila generó una especie de ojo, pero de ella, no de ratón. Claro. Entonces, uno de estos autores, este artículo trata de los genes saltarines, que llaman los genes saltarines. Y simplemente voy a leer 2 o 3 párrafos de lo que dicen estos señores, que lo presentan aquí como uno de los descubrimientos más importantes aplicado ahora al cerebro, pero es el mismo mecanismo. Dice, por ejemplo, estos son unos genes que están en el cerebro y de repente van a otro lado, van al hígado o lo que fuera, ¿verdad? Y claro, producen unos cambios tremendos, de donde se pone en primer plano la cuestión de si la evolución es una cuestión que se produce
por cuestiones de desarrollo, de mutaciones de los genes. Las mutaciones pequeñas van dando lugar después, para acumulación o como sea, a la evolución de las especies, cosa que tampoco Darwin explicó, porque Darwin habló del origen de las especies. Pero claro, las especies, ¿eso qué es? Y como tampoco Darwin definió la especie más que por aquella metáfora de un árbol que, bien, los géneros plotinianos que llamamos nosotros, bien. De esto hablaremos en su momento necesariamente, claro. Pues voy a leer simplemente y ya pasamos a otra cosa. Dice, por ejemplo, este señor, McClintock. Dice, los transposones, que son estos genes que van saltarines, ¿verdad?, sugieren la variabilidad de los transposones que dotan a los organismos de la flexibilidad necesaria para adaptarse con rapidez a las circunstancias cambiantes. Por tanto, la evolución habría retenido estos genes móviles, tal vez porque partiendo de la base de que hay que promover la supervivencia de las especies, difícilmente puede haber más finalismo, pero de lo más grosero que puede haber, ¿verdad? Que hay que promover la subsistencia de las especies. ¿Pero por qué? ¿Quién ha dicho eso? Eso es la idea del conatus de Spinoza, más o menos. De promover la supervivencia de las especies, los beneficios de cada adaptación superan a los riesgos. Aquí está un finalismo, pues nada, totalmente explícito. Un poquito después dice, bueno, esto es el artículo, pero en fin, aquí tengo señalado. Dice, McClintock realiza su trabajo con transposones, elementos móviles que utilizan un mecanismo de cortar y pegar para cambiar un segmento de ADN de un lado a otro del genoma celular. Investigaciones recientes sobre la movilidad de los genes en el cerebro se han centrado en los transposones que utilizan una estrategia de copiar y pegar para introducirse en ellos mismos y en nuevas regiones del genoma, etcétera. Bueno, esto lo igual, ¿eh? La clave del genoma humano, en fin, aquí aquí viene a ser la idea, el extremo de esta idea, pues seguramente el caso límite es el de Dawkins, el famoso libro del gen egoísta. Resulta que el gen que llenó luego los autobuses de Londres, el que inspiró aquello de la crítica a Dios, ¿verdad? Pues vienen estas cosas del ateísmo. Pues este Dawkins resulta que con la teoría del gen egoísta, que está totalmente en Inglaterra, totalmente de moda otra vez, los memes que decía él, los memes en lugar de los genes, y la lucha de los memes. Hay una bibliografía enorme y por televisión, lo he visto varias veces, por internet, es decir, es una lucha de los memes, luchan entre sí. Es decir, es una especie de animismo, donde los memes ya están animados, luchan entre sí, los memes culturales, y ahora la lucha de los genes se ha transformado en la lucha de los memes. Y los memes pues son, por ejemplo, el Real Madrid contra el Barça, ¿verdad? Son memes diferentes y están luchando entre sí. Es decir, pero los memes son unidades abstractas culturales y por consiguiente es un animismo, claro, el darles esa... Y la clave es el gen egoísta. Cada gen egoísta quiere multiplicarse como sea, él mismo, quiere multiplicarse. Tiene como finalidad multiplicarse, como objetivo. En una palabra, que yo creo que se puede decir que en el estado, bueno, y por supuesto hay otros muchos biólogos, por supuesto, que naturalmente admiten la idea del fin. Hemos hablado muchas veces del libro de Russell, no de Bertrand Russell, sino de S. Russell, la finalidad de las actividades orgánicas, donde afirma que no se puede dar un paso en biología sin recurrir al finalismo. Y esto lo hace constatando simplemente que es así, y no dice por qué, ¿verdad? Simplemente constatando que es así, que no hay biólogo que pueda prescindir de la finalidad. ¿Bien? Pues este es el asunto. No sabemos qué ocurre aquí. Los que niegan la finalidad en plan del mecanicismo consideran esto más científico que es lo que la afirman. Yo no digo que no sea así, es más, creo que es así, pero no dicen por qué. Es decir, ¿qué es lo que se tiene contra la finalidad? Ese es el asunto que vamos a tratar sobre todo. Es decir, ¿por qué razón la finalidad es una idea anticientífica, según la opinión del 90% de los biólogos hoy día? Y no digamos de los físicos y de los matemáticos y demás, ¿verdad? ¿Por qué? A pesar de que
constantemente, claro, la finalidad, como todo el mundo sabe, era una causa universal. En la época de Aristóteles, todo lo que ocurría tenía un fin. Decía Aristóteles, el libro segundo de la física, la causa final es universal, todo tiene un fin, incluso pues los planetas, por supuesto, los animales, desde luego, en fin, no solamente los seres vivientes, cualquier entidad tiene un fin, todo tiene un fin, y sin el fin no puede ponerse a funcionar la causa eficiente. Entonces el conflicto está entre las causas eficientes y las causas finales. Y Aristóteles dice una observación importantísima que luego toma Santo Tomás, pero no todos, incluso el propio Wolf. En fin, esto es una cosa más de detalle que nos entorpecería. La idea de Aristóteles y Santo Tomás es esta, que la causa final tiene que ver con el agente, no con la cosa. No es que todo tenga un fin, sino el agente. Es decir, supone que hace falta un agente, este agente sea propositivo, no sea propositivo, sea mecánico, lo que fuera. Es el agente el que tiene que tener un fin. Bien. Y entonces la idea de finalidad es lo que no se sabe muy bien por qué recibe este trato, por así decirlo, de la ciencia moderna. Bien. Bueno, pues vamos a ver cómo seguimos. Entonces, el objetivo de estas exposiciones pues es ir analizando primero las relaciones de la ciencia con la finalidad. Es decir, la ciencia en el sentido que entendemos la ciencia de la teoría del cierre, claro, no tenemos otra referencia, y desde ella tratamos las demás. No es que no hablemos de las demás, tratamos de las demás teorías de la ciencia, pero desde una teoría, porque si no, seguimos en la ambigüedad constante. Se trata de tomar unas coordenadas y seguir adelante, a ver hasta dónde dan de sí. Entonces la idea de una ciencia que tiene que ver con el fin. Es decir, ¿qué relación tiene la ciencia con los fines? Esa es la cuestión. Otro aspecto que tenemos que tratar es qué tiene que ver la idea de la ciencia con mejor dicho, que tienen las ciencias con los fines. Si realmente, si la cruzada contra la finalidad, como la llamamos, la cruzada contra la finalidad emprendida en la época moderna por los que se consideran representantes de la ciencia moderna y pioneros y profetas, que son muchos, pero vamos, yo he recogido aquí citas abundantes del canciller Bacon, el Novum Organum, el De Augmentis Scientiarum, de Galileo y de Descartes, que además se suele citar como los tres grandes pioneros de la época moderna y grandes científicos de la época moderna o metodólogos que han emprendido la lucha contra la finalidad y que por supuesto han eliminado la finalidad y han predicado Bien, esto es lo primero que tenemos que exponer, es decir, aunque lo decía a grandes rasgos, es decir, hasta qué punto la ciencia moderna pues ha emprendido una cruzada contra la finalidad y por qué. En segundo lugar, ¿qué es lo que la ciencia, o cuál es el punto de intersección entre la ciencia y la finalidad? Si podemos encontrar un punto de intersección. Ese punto de intersección es imposible encontrarlo, que yo sepa, a través de ninguna de las grandes teorías de la ciencia que nosotros distinguimos, el descripcionismo, el teoreticismo, el adecuacionismo. Ahí no aparece para nada la idea de finalidad. Así como suena, no aparece, yo por lo menos no lo he visto. Y entonces, lo cual corrobora la tesis de que, por lo menos la teoría del cierre ofrece unos criterios, pero el descripcionismo en absoluto y el teoreticismo menos, y el adecuacionismo pues nada, es una fusión, ahora lo veremos. Y por último, pues trataremos de ver pues qué es la finalidad. Bien, el punto de partida es el siguiente, y la finalidad de la teología. El punto de partida que tenemos es la finalidad propositiva. Es decir, la finalidad, diríamos, más antropomórfica, que me imaginar. La finalidad propositiva. Ese es el punto de partida.
¿Por qué? Pues yo sencillamente lo digo por experiencia. Yo siempre que me he enfrentado con el tema de la finalidad, cuando empiezas a hablar de finalidad en abstracto, entonces inmediatamente ya no puedes pasar de allí. Te introduces en una escala puramente metafísica de finalidad y no sabes de qué estás hablando realmente. Pones ejemplos contradictorios y en cambio la finalidad propositiva, pues sí que todo el mundo la entiende, vamos, absolutamente todo el mundo la entiende. ¿Por qué? Porque está ligada con la racionalidad. Ejemplos. Lo que llamamos finalidad propositiva es lo que todo el mundo entiende por finalidad en una sociedad, vamos a decirlo como lo decían los antropólogos del siglo pasado, de hace 2 siglos, quiero decir, de adultos civilizados, ¿verdad? Adultos civilizados. Es decir, yo, por ejemplo, quiero ir a Madrid en avión, me propongo ir a Madrid en avión y entonces, ¿qué hago? Pues encargo un billete, el día que voy cojo un automóvil, me voy al aeropuerto y cojo el avión. Es una conducta propositiva. O bien, que todo el mundo entiende, todo el mundo se propone fines para obrar, si no, no obraría. O bien, pues un ladrón y su banda intentan asaltar una casa para asesinar a los dueños, están dispuestos a ello, lo hacen y el crimen es perfecto, la conducta es racional perfectamente. Ellos han planeado el asunto, lo han hecho y la conducta es tan racional como el que va del avión. Precisamente, yo creo que este punto tiene mucho interés, porque es vincular la racionalidad con la verdad. Es decir, para que sea racional la conducta tiene que ser perfecta. El crimen o el asalto tiene que ser perfecto. Porque si no es un delirio, claro, si no es racional, es un delirio. Es decir, hace falta que efectivamente el fin sea efectivo y que el planeamiento de la operación haya tenido su efecto práctico al margen de la calificación moral que él tenga. Por tanto, lo que llamamos racional, conducta racional, de hecho en la práctica es precisamente esto, es el tener unos propósitos, unos fines, unos medios proporcionados y cumplirlos. Y el que obra así es una persona racional y el que no obra así es una persona irracional. Lo que se le atribuye hoy día, y no es ninguna alusión política, ¿verdad?, al delirio del señor Mas, que quiere emanciparse, ¿verdad?, pues son unos fines que son unos fines que no serían racionales hasta que no tenga la independencia. Si no sería un caso de aventurerismo, de delirio, ¿verdad? Bien. O bien, otro ejemplo más de la vida cotidiana. Cuando un individuo que tiene una renta, pues gasta la renta según criterios más o menos racionales. ¿Racionales qué quiere decir? Pues que tienen un fin, que tienen unos medios proporcionados, pues simplemente funciona lo que sea. Pero si este individuo es un pródigo, por lo que fuera, por enfermedad o por ancianidad o por lo que sea, pues entonces todo el mundo sabe que según el Código Civil se le declara pródigo y entonces se le pone la curatela. Este individuo queda fuera de esto porque ya no es una persona racional, no es sui juris. Entonces la racionalidad aquí tiene que ver con la propia estructura del sistema jurídico y social en que nos movemos, pero no ahora, sino en derechos romanos y en todos los derechos que quieran. Es decir, la idea de que los individuos, el derecho penal se funda en esto. Claro, precisamente las exenciones o los eximentes de la pena tienen que ver en gran parte en que no era racional el que lo hizo, ¿verdad?, en que no calculaba bien lo que iba a ir porque tenía la mente perturbada. Entonces resulta que la idea de racionalidad está ligada al fin y a la verdad de ese fin. A la verdad en el sentido del cumplimiento realmente causal de ese fin, de esa finalidad. Entonces el sujeto propositivo yo creo que es esencialmente el fin. Y el sujeto propositivo suponemos, nosotros por supuesto, y en general yo creo que todo el mundo, el sujeto propositivo es un sujeto corpóreo, es un viviente corpóreo, es un hombre, una palabra. La cosa empieza a complicarse, como sabemos, cuando este sujeto propositivo pues desborda el terreno de los hombres y sobre todo incorpora a los animales, cosa que siempre se ha incorporado. Es decir, en todas las culturas, en el folclore, es una cuestión folclórica saber que la zorra se está esperando, acechando a las gallinas, ¿no?
La zorra tiene una conducta propietaria con las gallinas. Eso es de la cultura, quiere decir que eso no es de nuestra cultura, es de todas las culturas prácticamente. Y no solamente el folclore de cualquier cultura, sino la ciencia etológica. Simplemente las experiencias famosas de Keller en Tenerife, en los años 18 y 19, pues cuando Sultán está enchufando las cañas para coger los plátanos que le ha colgado en el techo de la jaula, el Keller, entonces Sultán está enchufando porque se propone coger los plátanos. Y así planeó la experiencia Keller y así se describe. Es decir, el animal ahí es propositivo. Y los castores y las abejas y de fin. Y entonces resulta que claro, la propositividad ahí es lo que no se sabe muy bien lo que es, porque la propositividad es un concepto totalmente oscuro. Yo me propongo, pero proponerse que es algo puramente psicológico, que yo me propongo, pero ¿cuál es la realidad de esa propuesta? Esa propuesta no es un delirio. Además, ¿cómo puedes tú proponerte lo que no existe? ¿Cómo puedes poner como razón de tu acción algo que no existe, que es el futuro? Porque el futuro, claro. Entonces resulta que los problemas son tremendos, como vemos, está aquí todo encerrado. Y cuando empezamos a ampliar el campo de los sujetos, no ya animales, claro, se distinguirá inmediatamente. No es que hay animales racionales, que son los hombres, y animales raciomorfos, que son también raciomorfos, que es la distinción famosa de Brunswick, ¿no? Hay animales raciomorfos, Brunswick no sé qué quería decir con eso, que se parecen a los animales, pero si son raciomorfos, eso no sé qué quiere decir Brunswick con esto, serán racionales también. Es decir, y después la llamada biología del conocimiento, esto ya los tira a límites insospechados, ¿verdad? Si la garrapata cuando se tira a una oveja, ¿verdad? Pues allí va buscando una racionalidad. Es decir, que la idea de conducta raciomorfa no hay que lo entienda. Ahora, lo que sí es cierto, a mí me parece, es que la racionalidad es la base de todo el derecho penal, de todas las sociedades nuestras, de todo el derecho mercantil, claro. De todo lo que llamamos confiamos en otro porque tiene unos fines que nosotros entendemos y si no se arruinaba completamente nuestra situación. Quiere decir que por lo menos desde el punto de vista antropológico, jurídico, etcétera, la idea de fin no se puede tomar a broma porque está en la base de todas nuestras estructuras. Es que la ciencia, peor para la ciencia. Se dice que la ciencia no hay fin, es peor para ella. Esto es una cosa práctica. Por ahí digo yo. Es decir, que yo creo que la necesidad de tomar la idea del fin en serio y no considerarla pues como una especie de elucubración metafísica viene impuesta realmente por la realidad histórica y social y política y económica y todo lo que se quiera, ¿verdad? No digamos la finalidad en economía, claro. El empresario tiene que tener sus objetivos, tiene que demostrarlos, tiene que arriesgarse hasta cierto punto, ¿verdad? Porque los riesgos tienen que también estar ya compensados y previstos con otros planes alternativos, etcétera. Es decir, la racionalidad sobre todo se define a fines en la vida humana de un sujeto operatorio. No se entiende bien, hay que aclararlo, son los puntos que habrá que aclarar, lo de racional y raciomorfo, que es un modo de salir del paso. Raciomorfo quiere decir, bueno, no es racional, pero se parece a lo racional. El caso de las abejas, famoso, y la explicación estigmática de las termitas, ¿no? No es que las termitas tengan un plan escrito, aquello que dijo Marx. Marx decía, el arquitecto se diferencia de las abejas en que el arquitecto tiene un plano antes de hacer el edificio, mientras que las abejas no tienen ese plano. ¿Y por qué tenían que tenerlo? Claro. Pero, y la discusión de los etólogos, si está en los genes ese plano, claro, como los genes nadie sabe lo que es, ¿verdad? Pues es una cosa genética. En los genes estará el plano ese, pero no se sabe cómo. Y claro, se trata de saber cómo, porque si no se sabe, estamos hablando de lo mismo. Es como recurrir a la causa primera, exactamente igual. Y la situación, yo creo, de hecho, actualmente en la biología es esta,
que la biología molecular no explica cómo se constituyen las formas de las mutaciones. Una vez que se suponen dadas, el caso de la vistovetularia, una vez que hay genes, mariposas blancas y negras, ¿verdad?, mixtas o típicas o carbonarias, entonces sí, se explica por qué prevalece una sobre la otra. Pero ¿por qué la coloración negra? Y en este caso, como es una cosa de dos alelos, pues se da por supuesto, ¿no? Podrían ser estos u otros cualesquiera, por azar. Pero resulta que si son 5 alelos o si son 40 alelos, la cosa ya empieza a ser distinta. ¿Por qué de esa combinación azarosa, que además atribuye a errores de copia del ADN, que es como se producen las mutaciones? ¿Por qué sale la figura de un colmillo, por ejemplo? Precisamente, ¿cómo ha salido la forma del colmillo? Ese es el problema. Los demás son cuentos. ¿Por qué ha salido la forma de un colmillo cuando esa forma del colmillo supone varias generaciones? ¿Y dónde está el asunto? Eso es. Entonces la situación se complica todavía cuando el sujeto empieza a ser ya no animal lineano, para decirlo así, sino animal no lineano, es decir, un extraterrestre que nos programa nuestra vida, lo cual está al cabo de la calle en el folclore actual nuestro, ¿no?, de los extraterrestres y de los simios y cosas de ese tipo, ¿no? Los extraterrestres, ahí son sujetos que siguen siendo corpóreos, pero son extraterrestres. Y todavía se amplía más cuando introducimos a sujetos espirituales, como son los ángeles de la tradición, porque los demones griegos eran corpóreos. El cristianismo y los judíos transformaron los demones corpóreos que vivían en el aire caliginoso, etcétera, los transformaron en espíritus puros, inmateriales. Y entonces estos ángeles también dirigen los astros, nada menos, según Santo Tomás de Averroes. Los astros están dirigidos por esos motores que son los espíritus angélicos, y luego está sobre todo el espíritu divino, que es Dios, ¿verdad?, que es el gran diseñador. La famosa discusión que está completamente abierta, sobre todo en Estados Unidos, porque por lo que también en España, pero en muchas minorías. Por ejemplo, en televisión, que yo creo que es un lugar donde puedes considerar como un observatorio de cómo está la situación, yo no he visto prácticamente programas sobre el gran diseñador. Sí, algunos, sí. Por ejemplo, en este canal que se llama Intereconomía, allí de vez en cuando salen hablando del gran diseñador, del diseño inteligente, pero esto en Estados Unidos es común, totalmente común. Y aquí es unas minorías, el resto de los biólogos no se atreven a hablar claro, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, claro que es cortísima, nada más me he encontrado de frente en una conferencia en León hace unos años con un médico que se abalanzó contra mí de un modo violentísimo, no sé qué había dicho yo, hablándome de que cómo se podía hacer el ojo si no fuera por un creador inteligente. Y él lo explicaba, no lo explicaba tampoco, claro, no podía explicarlo, pero en fin, como sabía mucho, era oculista, pues excuse decir, empezaba a hablar del ojo y nada. No es mal que había otro catedrático de biología que era muy mecanicista y la discusión se fue entre ambos, ya no sé qué quedó. Pero vamos, salvo este caso, y en general el público abominó de este individuo, ¿no?, como un loco, ¿verdad?, que estaba hablando cosas de la Iglesia y de curas, del diseño inteligente, porque enseguida vienen las cosas de la Iglesia y de los curas y de la religión. Y son cosas que no tienen nada que ver, como veremos. Tienen mucho que ver históricamente, pero no directamente. Pues entonces la cuestión se puede ir planeando así. ¿De dónde sale la cruzada contra la finalidad? Porque es evidente que esta cruzada está, hasta el siglo XV no hubo problemas, nada, todo el mundo admitía de un modo u otro, ¿verdad?, toda la finalidad en el sentido de la causa final. Y que fue la ciencia moderna, por lo menos los que se consideran ciencia moderna, estos que he dicho, Bacon,
Galileo y Descartes, principalmente. ¿Qué es lo que dicen estos? Bueno, yo creo que la luz, yo creo que arroja mucha luz el hecho de que Descartes, que es el que principalmente se nombra aquí, porque además es el que más insiste en esto, en los principios de filosofía, que Descartes fuese una especie de reexposición de Gómez Pereira, de que tantas veces hablamos aquí, del automatismo de las bestias, de este médico de Medina del Campo que se le llamó Gómez Pereira, en el libro Antonina Margarita, y que fue centenada en el año 50, ¿no? Cuando fue el centenario cuando se publicó el libro que publicamos la fundación del libro. ¿Cuándo fue el año? Del nacimiento de él, por eso, no del libro, sí. Bueno, pues Gómez Pereira, que le llamó Antonio Margarita, dice, porque no sabía cómo llamarle, y como mi padre se llamaba Antonio y mi madre Margarita, y este libro no se hubiera escrito sin ellos, pues le llamó Antonio Margarita. Y entonces, este señor, que era un médico de Medina del Campo, escribió un libro curiosísimo, en donde declaró que los animales, y el hombre como animal, eran autómatas, y que no eran seres vivientes, que eran autómatas. Y por tanto no tenían causas finales en cuanto a ellos, que ellos hablaban automáticamente, hablaban de un modo mecánico. Esta es la famosa tesis de Gómez Pereira, que luego la tomó Descartes, y gracias a que la tomó Descartes, pues a Gómez Pereira se le quitó el halo de loco, ¿verdad? De loco, de un orate de Medina del Campo que sabía ocurrir esa teoría, porque nada menos que Descartes la tomó. Y además la influencia que tuvo después el libro de Canguilhem famoso sobre los reflejos condicionados, la idea de reflejo procede de Descartes también. Los espíritus animales chocan contra la glándula pineal, allí está el alma, y entonces los desvía y es el reflejo. La idea de reflejo es puramente metafísica. Leyendo a Descartes ahora en esta luz, cada vez uno se asombra más de cómo ha podido Descartes tener ese predicamento que ha tenido, ¿verdad? Porque es decir, la cantidad de delirios cartesianos es una cosa increíble. Cuando se habla del racionalismo cartesiano, yo cada vez lo entiendo menos, ¿verdad? Hablar de Descartes como racionalista es un puro delirio con los cánones actuales, claro. Bueno, pues resulta, la idea central, para resumir, que yo quiero exponerles es la siguiente: que no fue la ciencia moderna la que emprendió esta cruzada contra la finalidad, cruzada que fue creciendo, vamos, hasta ahora, como lo vemos. Que fue una idea de ciencia que tenían estos señores, y que además, cuando se metían con la finalidad, no obraban como científicos, sino como teólogos. Eso para más INRI. Es decir, que Gómez Pereira y Galileo y Descartes hablaban como teólogos cuando iban contra las cosas finales. Y aquí hay un asunto curiosísimo, pues se decía, no, hombre, las causas finales se metían con ellas para meterse con Aristóteles, porque Copérnico pues ya fue el gran revolucionario que destruyó el sistema aristotélico del geocentrismo, etcétera, y era un modo de meterse con Aristóteles. Bueno, pero aquí sí que hay que analizar un poco más fino, cosa que no podemos hacer, pero en fin, un poco la tesis que muchas veces hemos expuesto. Es decir, Aristóteles no tiene nada que ver con el Aristóteles cristianizado de Santo Tomás, la llamada síntesis aristotélico-tomística, porque el Dios de Aristóteles no era el creador del universo, ni lo conocía siquiera. Entonces no podía ser un diseñador inteligente. Es decir, para Santo Tomás sí, estaba la ciencia media, etcétera, pero Aristóteles no tiene nada que ver absolutamente con Santo Tomás. Pero absolutamente nada que ver. Santo Tomás con Aristóteles sí, como natural, porque lo utilizó para hacer su sistema, pero Aristóteles no. Para Aristóteles Dios es eterno, el acto puro es eterno, es primer motor porque el mundo se mueve eternamente y por eso es primero, y eso es la cuestión. Y entonces Dios mueve al mundo sin advertirlo, porque harto tiene con pensar en sí mismo y no va a descender a ver lo que pasa en el mundo. Eso no le interesa nada. Dios no tiene absolutamente ninguna que ver con la naturaleza, por tanto no la ha diseñado. La naturaleza es eterna. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que
y además Copérnico concretamente, Copérnico, como sabemos, Copérnico no era aristotélico, no iba contra Aristóteles, al revés, era aristotélico como era casi todos, y platónico, eran todos a la vez. Y además, como bien es sabido, pues el Revolution Libus de Copérnico tampoco fue una obra contra la Iglesia, ni muchísimo menos. Era un canónigo, como es bien sabido, era un canónigo que además tenía trato constante con la política de la Iglesia y del Vaticano, con el Papa Pablo III, lo dedicó al Papa. El que se metió con Copérnico fue Lutero, ese sí, Lutero se metió inmediatamente que salió. Lutero percibió que aquello había una gran peligrosidad, no sabía por qué. Porque Lutero era analfabeto en este asunto, completamente, era un frailón completamente analfabeto en escolástica y demás. Era un frailón que le faltaban todavía una serie de cursos, ¿verdad?, por decirlo así. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que hizo luego. Y entonces la idea de Copérnico, claro, sí, efectivamente luego condenaron a Copérnico, pero eso ya fue el siglo siguiente. Me parece que fue Paulo V en 1616 la condenación de Galileo, pero fue por Galileo y Copérnico, fueron los dos a la vez, ¿verdad? Los dos a la vez. Y además, como hoy día es una teoría que todavía sigue investigándose y que a mí me parece que tiene muchos visos de razón, porque si no se entiende, a la Iglesia Católica le importaba un pimiento que la tierra estuviera en el centro, que estuviera por el otro lado. La tierra está en el centro, no otro era una cuestión propiamente de astrónomos, que hacían arreglos para establecer el calendario y demás, y qué más daba una cosa que otra de los epiciclos y no sé cuántos. Eran cosas puramente para salvar los fenómenos. La famosa tesis de los griegos, ¿no? La astronomía quiere salvar los fenómenos y entonces tiene que hacer hipótesis si van en trayectorias circulares o como fuera, ¿no? Y entonces, ¿qué más da si un sistema es más complicado o menos para salvar los fenómenos? El caso es que se salven. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sepamos cómo giran, cuánto tiempo tardan en dar el giro, cuándo empiezan los años, las horas, cuándo empieza las fiestas de tal, el año nuevo, es lo que interesa. Es una pura tecnología de calcular para los fenómenos. La Iglesia tenía 1000 recursos para interpretar a Copérnico de un modo alegórico, como se hizo después. Por eso también es difícil de entender cómo el Papa, me parece que fue Juan XXIII, el que pidió perdón por Galileo. Es también difícil de explicar eso, hasta qué punto la presión social, ¿verdad? Pues no tiene nada que perdonar. Y entonces parece ser, según esta tesis que está siendo investigada por muchos historiadores de la ciencia, parece ser que lo que quiso el papado con la condenación de 1716 habría sido desviar la atención hacia el atomismo, porque Galileo era atomista, más o menos, Gassendi, y el atomismo sí que planteaba cuestiones muy serias, como las sigue planteando hoy, con la Eucaristía, con la transubstanciación. Es decir, la transformación de las especies de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo, esto no hay quien lo explique, ¿verdad? No hay quien lo explique desde el atomismo. Y todavía yo conocí a un jesuita en Salamanca hace bastantes años, muchos años, que andaba con una tesis doctoral que era químico, porque no entendía cómo, después de saber cómo estaba compuesto el pan y el vino, cómo se transformaban en el cuerpo. Era imposible. Y entonces, claro, como que la transformación estaba pensada para el dilemorfismo de Aristóteles, pero no para el atomismo, y entonces aquello no había forma de explicarlo. Bien, entonces se trataría de desviar la atención de Galileo hacia esto otro, condenarle para que las corrientes del atomismo que estaban en creciente, del atomismo antiguo, claro, que era un atomismo totalmente irracional también por otra parte, era una cosa totalmente de delirio, si se leen un poco las cosas de Gassendi o demás, era una cosa completamente de delirio, y el propio Descartes. Bien, entonces, ¿cómo yo creo que habría que ver las cosas, o cómo se ven desde este punto de vista, de algún modo? Pues que la cruzada contra, vamos a llamarla así, la cruzada contra
contra las causas finales en las ciencias modernas, está hecha desde supuestos teológicos. Y por tanto, la situación de Gómez Pereira, que ahí se ve muy bien cuál es el punto de arranque, Gómez Pereira no está observando los cielos como Copérnico, ¿no? Está observando los animales. Él es un médico y los estudia entonces lo que él percibe, lo que percibe Gómez Pereira sobre todo, es que los animales y los hombres se parecen muchísimo, que son lo mismo, tienen la misma anatomía, una vaca, estas cosas también de la cultura popular ya que se saben, comen, tienen el mismo tipo de vida, anatomía y fisiología. Por tanto, tienen que tener sentimientos. Por tanto, eso de que el alma es racional, si los animales hacen lo mismo, también los animales tienen razón. Pero ¿cómo vamos a dar, para que tengan razón tienen que tener espíritu, pero ¿cómo vamos a hacer a los animales espirituales? Eso es imposible. Solución, es que son máquinas. Son máquinas hechas por Dios, eso sí, hechas por Dios. Por tanto, no se niega la finalidad. Son autómatas que Dios ha hecho, y entonces Dios está dirigiendo teleológicamente a los seres vivientes, pero ellos son simplemente autómatas, son robots, diríamos, que cumplen un programa, están programados, hay un diseño inteligente, pero ellos no se dan cuenta. Es decir, esto es una situación totalmente ambigua, donde la finalidad queda totalmente recogida por Gómez Pereira, y yo creo que ahí está su importancia. Y más, que la tesis del automatismo de las bestias tiene importancia por esta razón, no por otras. Entonces, aquí queda la finalidad totalmente aceptada, pero plenamente aceptada a través de un diseñador inteligente, un demiurgo que ha fabricado estas piezas tan maravillosas como puedan ser un ojo o un hígado, lo que fuera. Y esto es lo mismo los hombres y los animales. ¿Y qué pasa con Descartes ahora? Por lo mismo que Gómez Pereira. Pues que Descartes dice lo mismo. Pues que además los hombres en cuanto a su cuerpo son autómatas, pero además tienen espíritu encima, además tienen un espíritu, el famoso dualismo cartesiano. Por eso es una cosa verdaderamente, es una chapuza de tal categoría, ¿verdad? Es decir, los hombres tienen un espíritu que está sentado en la silla del esfenoides, además en la glándula pineal, y de allí dije, bueno, es una cosa realmente ridícula. Pero claro, los franceses siguen considerándolo, y luego sí por las consecuencias que ha tenido, efectivamente. Porque la fisiología dio un gran avance con esta tesis del automatismo, que en el fondo venía a ser la aplicación de la tecnología, de las máquinas y de los robots que se habían salido en el Renacimiento, que había muchos, ¿verdad? Y lo dice el propio Descartes, la aplicación de los hombres. Es decir, es entender la biología como una metáfora de los automatismos mecánicos que se estaban fabricando y que hoy se han fabricado mucho más. De manera que esto de los robots es una cosa completamente secundaria, esto que hoy nos enseñan los japoneses, ¿verdad? Que han hecho un robot, pues vaya cosa, eso se hacía de siempre. Y sobre todo si los animales y los hombres somos robots, pues es que estás haciendo lo mismo, ¿verdad? Total que... Y entonces lo que dice Gómez Pereira es que son autómatas porque de otra manera habría que conceder a los animales espíritu y libertad, etcétera, etcétera. El proyecto Gran Simio, ¿no? Habría que considerar a los animales como hombres. Como esto es absurdo, y lo era mucho más en la época del esclavismo, aquí son las razones sociales que alguna vez hemos alegado para explicar la ideación de esta teoría de Gómez Pereira. Es decir, a los animales se les puede pegar, ¿no? Se les pegaba normalmente hasta hace, ahora te ponen una multa, pero vamos, hasta hace 15 años, ¿verdad? Los animales se les pegaban normalmente. Y los esclavos, pues eran como animales, eran bestias, y por eso se les podía pegar y azotar y llevar a América, etcétera. Es decir, la justificación del automatismo de las bestias, cuando no se aplicaba a los hombres, era clarísima desde el punto de vista social. Aquella anécdota famosa de Malebranche, o el ocasionalista, ¿no? Que está dentro imbuido en el cartesianismo, cuando está la perra suya que está hablando con Berkeley, nada menos, es la conversación de los dos frailes, ¿verdad? A fin de cuentas, uno protestante y otro católico. Está una perra empeñada, está gritando, le molesta, y entonces Malebranche le dice a un criado que la saque de la habitación, que le molesta su conversación. El criado empieza a palos y la saca a palos. Berkeley queda asombrado de esa rudeza y dice, pero ¿cómo mandáis pegar a este animal?
y le dice Malebranche, si es una máquina, no siente nada, es una máquina. Es la situación típica del automatismo de las bestias. Ahora, ¿qué dice Descartes? Descartes dice, hay que eliminar toda causa final en las matemáticas, en la física, etcétera, porque los fines solamente son de Dios y sería una pura pues estulticia pretender conocer los fines de Dios, que son inextricables. Es decir, los fines de Dios no los puede conocer el hombre. El voluntarismo cartesiano, por tanto, está hablando como teólogo, Descartes, ¿verdad? Está hablando como teólogo, no como matemático. Y entonces Descartes proscribe totalmente las causas finales precisamente como teólogo, no como matemático, como científico. Y lo mismo hace Galileo. Galileo cree en Dios exactamente como todo el mundo, a ver qué remedio le quedaba. Y además porque lo creía, porque era así. Y entonces lo que no necesitaba es meter a Dios en las causas segundas, que para eso era distinto, pero Dios está funcionando a otro plano, son los dos planos. El dualismo de Ayala, que decíamos antes, es estos dos planos cartesianos que siguen funcionando. Claro, y este dualismo es una cosa ad hoc precisamente para sacar estos asuntos. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues primero que Aristóteles, como me parece que acabo de decir, Aristóteles en absoluto, creo yo, pues aceptaba o tenía en cuenta algo parecido al gran diseñador. El dios de Aristóteles, el acto puro, no diseña nada, simplemente no es Eos, se conoce a sí mismo y su actividad eterna consiste en conocerse a sí mismo. No sabemos cuál es el contenido de ese conocimiento. Para eso habría que ser Dios. Por lo tanto, es ridículo preguntárselo. Quien quisiera preguntarse en qué piensa Dios en sí mismo, es ridículo porque solamente Dios es teólogo. Los demás no. Por tanto, eso queda completamente, es el Deus ascónditos, en una palabra. Y ahí el argumento se cierra completamente. Es decir, Dios no puede pensar en el mundo porque exclusivamente piensa en su propio pensamiento. Y ese pensamiento es eterno. Aristóteles supone que eso tiene que ver con la felicidad, que esa es la felicidad, la única felicidad, de donde deduce a su vez, en la ética de Nicómaco, que por tanto la felicidad humana no es posible porque tendría que ser Dios. Y entonces que hablar de la felicidad humana es un modo de hablar porque únicamente Dios es feliz. Esa es la idea, cosa que de algún modo también la cristianiza Santo Tomás, diciendo que la verdadera felicidad está en la beatitud, pero no en esta vida, por tanto en esta vida no se puede alcanzar la felicidad, etc. Pero claro, el cambio es notable. Y Galileo lo mismo, como digo. De manera que entonces queda establecida después la cosa se empieza a complicar, sobre todo yo creo con la metría, cuando en el siglo XVIII, en la Ilustración, cuando se olvida ya la teología o sobre todo el teísmo se convierte en deísmo, que sigue siendo, Aristóteles era un deísta en ese sentido, ¿no? Es decir, Dios no interviene en el mundo, existe, se le venera como gran diseñador, pero no hay que darle culto, no hay que agradecerle nada, ni tampoco temer nada de él, porque ni puede castigar ni puede eso, de manera que es el deísmo, que es el caso de Voltaire, por ejemplo, que era el deísta puro, y como decía Engels, el deísmo es un ateísmo cortés, es un modo de ser ateo, pero con cierta cortesía, ¿verdad? Hombre, Dios existe, pero no se nota, no tenga miedo, que no, ni para bien ni para mal, ¿verdad? Por eso la libertad humana, etc. Entonces, Aristóteles, ¿qué ocurre? Pues, o mejor dicho, para decirlo de otro modo, ¿qué se puede inferir del aspecto de Aristóteles como alguien que ha negado totalmente, según esta interpretación, a la que de algún modo se aproximan a algo, ¿verdad? Se aproxima a algo, pues por ejemplo Jäger, algo, en contra totalmente de Brentano. Brentano quiere decir que es una interpretación muy, muy discutida. Yo recuerdo haber tenido grandes broncas también en alguna ocasión al presentar esta tesis en público. Ahora me acuerdo una que estaba el padre Cencillo, uno que luego fue psicólogo y demás, y bueno, que arremetió contra mí, diciendo que qué barbaridad, ¿verdad? Y otra también, ahora me acuerdo,
en Málaga hace muchísimos años con un canónigo muy famoso que se me olvida el nombre, un teólogo muy famoso, que decía que son Aristóteles, tal y tal. Y yo citaba los textos y nada, como si no, era inútil la conversación. Bueno, total que la cuestión que yo creo que se plantea es qué consecuencias se pueden derivar de la posición de Aristóteles, puesto que Aristóteles además admite, bueno, dice explícitamente que la causa final es universal. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos entender este asunto? Aristóteles dice en la física, y en otros sitios, pero en la física sobre todo, que la causa final es universal. Pues, primero, que Aristóteles, cuando habla de causas finales, emplea otras expresiones que no es propiamente telos, sino que es éneca, que es un adverbio, ¿verdad?, que es para, o que es escopos, que es con vistas a, ¿verdad? Es decir que, por ejemplo, hay un contexto muy curioso que dice, por ejemplo, el fin del paseo, dice él, claro, peripatético, es la evacuación. Al mismo tiempo, como Aristóteles era un médico prácticamente, pues no lo dice sin nada. Dice, el fin de las hojas de un árbol es calentar al fruto. Pero no dice el fin, claro, dice, las hojas se hacen en vistas a calentar el fruto. El paseo se hace en vistas a la evacuación. Otros decían que Aristóteles tenía cistitis y que por eso era peripatético, por eso paseaban andando, ¿verdad? Bien, como una especie de terapéutica que se aplicaba todos los días. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo entender esto? Pues yo me he arriesgado a entenderlo de la siguiente manera, que les voy a explicar rapidísimamente. ¿Qué quiere decir entender a Aristóteles? Pues yo creo, o entender a cualquiera, entender de qué está hablando, por de pronto, de qué está hablando Aristóteles. Que es lo que hacemos cuando decimos Aristóteles dijo que la Tierra estaba en el centro del mundo y que el Sol daba vueltas a ella. Bueno, ¿qué es entender Aristóteles? Pues en principio saber de qué está hablando cuando habla de Tierra y de Sol, ¿no? Pues decimos, pues no, es que la referencia que tenía Aristóteles de la Tierra y del Sol es la misma que nosotros tenemos aproximadamente, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos muchas más cosas del Sol, pero sin embargo, fenoménicamente, como fenómeno, como referencia del Sol que vemos cada día y la Tierra, pues es la misma. Si abriendo los ojos era lo mismo. Considerarnos como animales, ¿verdad? Como mamíferos placentarios, pues lo que veía Aristóteles al abrir los ojos, antes de haber escuchado todas las leyendas que pudo escuchar a nosotros, pues era prácticamente lo mismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que Aristóteles podía entender al decir que había fines? ¿Qué podemos nosotros hoy aportar o tomar como punto de referencia para entender lo que podía decir Aristóteles? Bueno, yo he tomado como criterio, pues un criterio matemático, geométrico, que es el espacio vectorial. Es decir, y entonces resulta que el espacio vectorial es realmente esto mismo que dice Aristóteles, es la teleología. Claro, un vector, cuando decimos que es un vector y distinguimos una magnitud vectorial de una magnitud escalar, ¿no? Pues ponemos el vector v, ¿verdad?, con una flechita y luego dos rayas a los lados para establecer el módulo del vector. Bueno, muy bien. Tiene un módulo que indica la intensidad, lo que fuera. Pero el vector se caracteriza por la dirección y el sentido, por la direccionalidad. Es decir, la dirección. Y la dirección y el sentido, claro. Bien. Y entonces, en cuanto introduces la dirección, y además cuando el vector lo consideras como una función, entonces tienes que dar no solo la dirección y el sentido, sino la magnitud, el módulo del vector, que a partir del punto X de donde está enclavado el vector, entonces te dirige hacia otro punto concreto, ¿verdad? Hacia otro punto concreto, es la idea central, otro punto individual. Y aquí estamos manejando cantidades individuales, no estamos hablando de universales. Es decir, este vector quiere decir que si esto tiene tal definición, puesto aquí estará en este otro lado, ¿verdad? Si es una trayectoria de un planeta o simplemente de un automóvil que va avanzando por una carretera. Es decir, el vector tiene direccionalidad, sentido
y además indicación unívoca a la derecha del valor que le asignamos, de manera que si no es así el vector no funciona como tal, es simplemente un concepto lisológico que llamamos nosotros. ¿Qué ocurre entonces? Pues que cuando Aristóteles dice que sin causa final la causa eficiente no funciona, estaría diciendo algo parecido cuando nosotros decimos que para determinar el valor de una magnitud vectorial tienes que no solamente indicar el módulo del vector, sino la dirección y el sentido, y por tanto tienes que orientarlo y determinarlo para que dé lugar a ese vector, a ese término final concreto. Porque si no, no hay movimiento. Es decir, el ejemplo más intuitivo que se me ocurre es cuando disparas un fusil o un cañón, ¿verdad? No solamente tienes que apuntar, sino tienes que apuntar precisamente para que dé al blanco. Es decir, entonces, esa magnitud vectorial que va a salir la bala tienes que apuntarla para que dé a ese blanco precisamente. Y ese es el fin. Es decir, eso es lo que llamamos fin. Y yo creo que Aristóteles no dice más cuando habla de fin, cuando dice que el fin es universal. Lo que habla es de que hay una direccionalidad. Es más, la palabra direccionalidad se utiliza mucho por estos biólogos, ¿verdad?, mecanicistas. Dicen, no, hay una direccionalidad. Por ejemplo, las bistoladas, las mariposas estas tienen una direccionalidad hacia un sitio. Con eso de la direccionalidad están insinuando, claro, la idea de vector, de dirección y sentido. Y además ese sentido puede ser inverso, puede ser reversible. El caso de las mariposas betularias, en donde al principio van de blancas a negras y luego de negras a blancas. Es decir, hay una direccionalidad en un sitio y en otro. Es decir, que a mí esto por de pronto me parece que puede servir para hacer ver que lo que Aristóteles entendía por teleología universal no es algo mucho más misterioso de lo que tenemos hoy por vectorialidad. Es algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en Aristóteles, porque la naturaleza es eterna y porque las cosas están así engranadas, sencillamente, porque cada uno va dirigido al otro. En el caso de Aristóteles es clarísimo. Es decir, ¿dónde van los cuerpos al caer? Al centro de la Tierra, van direccionalmente y además a un sitio fijo, van al centro de la Tierra. Es decir, con el lenguaje vectorial podríamos decir Aristóteles que está estableciendo esto, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los cuerpos ligeros, el aire y el fuego, que van hacia arriba, van en esa dirección y van buscando un punto fijo. En el caso de la caída mucho más, porque es el centro, que es un punto del universo, el punto central del universo. Van buscando el centro del universo, aunque no lleguen a él porque se les interrumpe lo que fuera. De manera que entonces la situación de Aristóteles no es esta, la situación no plantea los mismos problemas que planteaba Gómez Pereira, debido precisamente a la cristianización de Aristóteles, al hecho de que Aristóteles es ya interpretado desde un gran diseñador, es un dios creador que crea el mundo, que lo dirige, lo crea y lo dirige a su antojo, a su capricho, con todas las grandes discusiones entre voluntaristas e intelectualistas, ¿verdad? Santo Tomás, Ockham, etcétera, de si Dios hace lo que le da la gana o que no está sometido a la lógica de Dios, a la lógica de los hombres. Dios puede hacer que los astros giren al revés, a siniestra. Dios puede hacer, pues, yo qué sé, Dios, lo que no puede hacer Dios al parecer es hacer un hombre, o crear un hombre a partir de los 50 años. Porque no, si lo crea en aquel momento no tendría los 50 años que necesita para tenerlos anteriormente, ¿verdad? Eso al parecer, eso discutían también. Eso es muy, muy difícil que la omnipotencia de Dios pueda llegar a este punto. Pero en fin, esas son las cuestiones del siglo XVI y XV y XVI. Entonces resulta, bueno, pues vamos a ir terminando ya porque no quiero molestarles. Y entonces, un poco dejamos así la situación. Que la idea, que la cruzada, por decirlo así, contra la finalidad, que a bombo y platillo se celebra como el gran acto de presentación de la ciencia moderna, donde la ciencia es reducida a otras cosas distintas que no es la finalidad, que esto queda para la teología, realmente para la teología, la filosofía no, ¿verdad?
porque la filosofía está envuelta en la teología, porque además es lo mismo, en Aristóteles es lo mismo. La filosofía es teología, o la teología es filosofía, filosofía primera, justamente. Entonces, la finalidad, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no es la ciencia, es decir, que es la ciencia la que va contra la finalidad, sencillamente es falso, sencillamente no sabe lo que se dice, no es la ciencia. A la ciencia le tiene sin cuidado, en principio, una cosa o la otra, como veremos. Es decir, no es la ciencia, es la idea de ciencia que se tenga. Por eso esta cuestión implica, como ven, es mucho más profunda de lo que parece. Si esta es una cuestión biológica o filosófica, es que es un planteamiento puramente gremial del asunto, como si la filosofía fuera un gremio frente al gremio de los biólogos, ¿verdad? Y son dos gremios que se disputan por intrusismo, no es esta la cuestión. La filosofía no ha sido nunca un gremio. Y entonces los gremios vienen después, y ahí sí que se disputan las cuestiones gremiales, llamándolas muchas veces cuestiones de intrusismo científico cuando no lo es, porque es otra cuestión distinta. Bueno, pues de lo que se trata es ahora de presentar cuáles son las ideas de ciencia y cómo la finalidad intersecta como ella de modo distinto, cuál es la intersección que hace con la teoría del cierre, y después qué puede ser la finalidad propositiva. Claro, que puede ser el propósito, y haremos aquí, tenemos que hacer una reexposición de algo que intenté yo hacerlo en marzo, pero que no hubo tiempo y nada, y ahora tampoco porque es muy largo de contar, pero un poco la evolución del sujeto propositivo en psicología, a partir de Boone, sobre todo, que Boone yo creo que es un gran desconocido, porque Boone era un filósofo, sobre todo, gremialmente era un filósofo. Luego se hizo el laboratorio y tal, pero Boone era profesor de filosofía, escribió casi todos los libros que escribió, tratado de metafísica basada en las ciencias positivas, etc. Y entonces, claro, aplicó estas cosas al sujeto, luego, excuso decir, y luego pues toda la cuestión del behaviorismo. Lo del behaviorismo también hay que hilar más fino porque es muy distinto la ley del efecto, por ejemplo, de Watson, de Bechterev, es decir, hay una serie de... Porque lo que vamos buscando es pues, la ontología de la finalidad propositiva, es decir, se puede hablar de una ontología, ¿hay alguna estructura ontológica que corresponda con la finalidad propositiva? Ese es el punto de partida. Después de aquí, pues tendremos que pasar a ver a dónde se extiende esta finalidad propositiva en el mundo, en la biosfera. Naturalmente no se puede extender fuera de la biosfera, la finalidad en todo caso define, o la teleología define a la biosfera. Y luego, ¿qué es la teleología? Porque la teleología ya no es propositiva, por definición. Esto ya desde los tiempos de Wolff y mucho más. La teleología no es propositiva. Entonces, ¿qué es? ¿Es un puro delirio o qué es? ¿Cómo se puede encontrar una definición? ¿Y cuáles son las relaciones de la teleología con la finalidad? Que es el asunto principal. ¿Cómo se pasa de la una a la otra y viceversa? Bueno, pues esto es el camino que tenemos por delante. Pues nada más. Si quieren que hablemos algo... ¿Sí? ¿Una pregunta por aquí? Sí. Preguntas. ¿Eres tú? Sí. Bueno, que alguien quiera, por ejemplo... Bien. Cedería gustosamente la... Bueno, vamos a ver. Como usted nos va a dar otras 3 lecciones más, pues a lo mejor es un poco aventurado, pero sí que me gustaría hacerle ya un par de preguntas, a ver cómo, si es que estoy en lo cierto o es una cosa que no está bien encaminada. Vamos a ver. En la década de los 90 usted escribe un trabajo sobre la causalidad. Y yo recuerdo de aquel trabajo que yo creo que impactó, vamos, de una crítica tremenda pues a la teoría de Hume, esa concepción binaria. Y entonces usted decía que para poder hablar de causalidad, y además distinguía entre ciencias físicas y ciencias humanas, sobre todo la historia, donde era prudente, en vez de hablar de causas, pues hablar de
de razones, puesto que hay muchas causas interconectadas, a lo que voy. Entonces, cuando usted hace el planteamiento de la causalidad, pues vamos, recuerdo que utiliza una nomenclatura muy aguda, donde pues distingue entre la identidad material y lo que podemos llamar el determinante causal, ¿no? Y la armadura. Dicho en términos aristotélicos, porque es a lo que yo quiero ir ahora, ¿no? Y lo de la causa final como una causa universal, ¿no? Podríamos, a mí me parece, tendría que volverlo a releer por si acaso, que parece que digamos, la identidad material la hace corresponder con la causa material, sí, aristotélica, mientras que todo lo que tiene que ver con la armadura y lo que es el determinante causal con la causa eficiente. Entonces, yo no recuerdo en aquel escrito que hubiera esta idea que acaba de sugerir ahora del espacio vectorial, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿podríamos considerar aquello como el núcleo de una doctrina que usted está de alguna manera trabajando y que ahora pues parece que podríamos llegar después de este curso, ¿no? Pues a un cuerpo sobre la causalidad donde en la cual teoría pues este espacio vectorial tuviera un puesto al lado precisamente de lo que podríamos llamar de lo que podemos llamar identidad material y el esquema material de identidad, eso que ya diseñamos por H, ¿no? Sí. No, me parece, no, la pregunta es muy importante. ¿Sí? Bueno, un poco para el que no esté al tanto de este asunto, la idea de causalidad a que se refiere Tomás era, en dos palabras, la siguiente: que la causalidad de Hume, que es la que funciona, ¿verdad? Bueno, Kant teóricamente es lo mismo en el fondo. Que la causalidad no hay una, según el famoso análisis de Hume, no hay un impulso de la causa al efecto. Ese impulso no se ve por cuando cogemos una bola de billar y le pegamos con el taco, la bola empieza impulsada por el taco a deslizarse por el tapete, choca con la otra sale disparada, entonces vemos cómo la otra se dispara, pero no vemos el impulso. El impulso no lo vemos ni lo podemos ver, por tanto ese impulso es metafísico. Y entonces lo que la causalidad se reduce simplemente al hecho de que vemos la bola, que choca con la otra se dispara en ciertas condiciones de ángulos y tal, y entonces cuando se repiten esos hechos decimos que hay causalidad. La causalidad es simplemente una sucesión regular de fenómenos. Tesis impugnada por Michaux y otros con aquellos famosos ejemplos de la causalidad, de las figuras proyectadas de la perfección, eso es al margen. Es una crítica a Hume desde el punto de vista psicológico, gestaltista, ¿no? Es decir, proyectando a un público unos rectángulos o triángulos que se deslizan y chocan con otros, el otro sale disparado, a pesar de que todo el mundo sabe que son imágenes que está viendo, sin embargo ve la causalidad en ellos, ve el impulso. Esto lo explica Michaux diciendo que el impulso no es que sea un impulso real, sino que es una gestalt, es una forma de integrar los acontecimientos. Bueno, es una cuestión ya de otro orden. Aquí, desde el punto de vista de la realidad física, pues lo que introducíamos nosotros es que, por supuesto, la idea de Hume la rechazábamos completamente porque es una idea, y las formalizaciones que se han hecho de ella, vamos, es una idea completamente superficial, ridícula, a mi juicio, porque no expresa lo que es la causalidad, sencillamente. Y que, precisamente porque había que introducir, porque decir la causa, el efecto deriva de la causa del efecto, es pura tautología. Yo me acuerdo que ponía como ejemplo, es como decir, el tío es por el sobrino es por el tío, ¿verdad? Es una cuestión que no tiene nada que ver, son dos correlaciones, dos correlatos lingüísticos, no tiene nada que ver. Pero en cambio, el efecto tiene que ver con la causa de muchas maneras. Y por eso decíamos que la causalidad no era que el efecto creaba, que la causa creaba el efecto, que esto varía para la causalidad creadora, precisamente. La causalidad creadora, la causa crea el efecto de la nada, es nihilo, es decir, sin causa material, esa es la cuestión. La idea de creación de Santo Tomás y de los escolásticos es que la creación es la causa eficiente que opera sin causa material. Que me acuerdo que esta idea, en aquellos encuentros que teníamos en los años 80
en Gijón, que estaba René Ton, me parece que vino, ¿no? René Ton, sí, sí. Que salió esto a relucir, ¿no? ¿Cómo? Y él dijo, no, la causa material sería entonces la nada. Digo, pero la nada no puede ser causa material por definición. Y el hombre se empeñó, no, sería la nada. Claro, a un matemático le da igual, es un caso límite de la causa material. Bueno, será límite, pero no es causa material, porque es la nada. Entonces déjeme de historias, bien. Entonces, por eso introducíamos entre la causa y el efecto un esquema de identidad, un esquema material de identidad. Y el efecto lo definíamos no en relación con la causa, sino como una desviación del esquema de identidad. Y esa desviación era el efecto. Y ese efecto necesitaba un determinante causal, que era la causa eficiente, más o menos. Por tanto, y además, cuando le pusimos H a eso era pensando en la ile de Aristóteles, en la materia. O sea que no se trataba de ocultar la semejanza, era reinterpretar a Aristóteles, y por eso le poníamos H, que algunos me preguntan, ¿y por qué le puso H? Por la ile, la materia, es la causa material. Y entonces, ¿qué es lo que Boone, al cabo de los años leyendo este punto de Boone, también hablando de este asunto, dice que es la sustancia? Claro, yo no me atrevía a decir tanto, ¿verdad?, porque la sustancia es demasiado, por las connotaciones que tiene, pero es la causa material de Aristóteles, bien. Entonces, y el ejemplo más inmediato que poníamos era un esquema material de identidad es la inercia, un cuerpo inercial que se mueve. Una desviación del esquema de identidad es la aceleración, y entonces la causa de aceleración es la fuerza. Por tanto, ahí está el núcleo de la causalidad, ¿no? Por lo menos en mecánica, y se aplica a otros lados. Bien. Ahora Tomás pregunta, claro, que entonces ¿qué tiene que ver esto con los vectores? Claro, primero tengo que anticipar que la exposición que yo voy a hacer de la ontología de la finalidad supone que la finalidad no es causal. O sea, que no hay causalidad propiamente, que eso es otra cosa diferente. Ahí está la dificultad, claro, que es otra cosa diferente. Y eso supone, pues, enfrentarse con la cuestión del tiempo. Desde luego, si el tiempo es el tiempo de Einstein, el tiempo de los físicos o de Newton, eso no tiene ni pies ni cabeza. Porque eso sí que es pura metafísica, a mi juicio, con todos los respetos, ¿no? Hablar del continuo espacio-tiempo, eso es una cosa, a mi juicio, completamente, sobre todo tal como lo expone Minkowski, luego toma eso, nada, eso es una cosa totalmente, pues eso, tecnológica, para apuntar es lo de las coordenadas cartesianas, para apuntar X, Y, Z y T, bueno, bien, y Q, y ponga usted lo que quiera, ¿verdad? Pero ¿qué es el tiempo? El tiempo, hombre, no es un modo de localizar una cosa tecnológicamente, un sistema de notación. Pero con eso nos dices que el tiempo, lo que sea el tiempo, el futuro, el pasado, eso no dice nada. Entonces, y claro, como la causalidad, como la finalidad supone, de algún modo, la atribución de la causalidad al futuro, que esa es la dificultad del asunto, cuando se dice yo primero, el principio escolástico, el fin es primero en intención, último en ejecución. Primero yo me propongo coger el billete de avión, ¿verdad? Y luego pues lo cojo, lo ejecuto. Por tanto, lo primero es lo que voy a ocurrir en el futuro, que voy a coger el avión. Entonces el futuro está causando mi presente. Si no fuera por el futuro, que tiene que ver con esto que hemos hablado muchas veces de las ideas aureolares. Es decir, todo el motor, por ejemplo, de un programa político tipo anarquismo o marxismo, la aniquilación del Estado, todo el fundamento de estas doctrinas, pues está fundado en la causa final. Es decir, que todo esto se hace porque el fin, ¿verdad?, el fin, que es el final de la humanidad, el estado final, que llaman. El estado final es la razón por la cual hacemos todo lo que ahora hacemos, la revolución de octubre, toda la de julio, la de que quieras, ¿no? Todo se hace por la causa final. Entonces, ¿qué pasa con la causa final? Es que tú sabes cuál va a ser el fin, es lo que llamamos la idea aureolar. Es que lo mismo pasa con el cristianismo. Todo lo que hago es por la salvación, porque me voy a salvar, o porque va a venir Cristo. Es decir, es un mecanismo que es también muy general, es decir, que no es solamente anecdótico. Y entonces la idea de fin parece que supone que el futuro está causando el presente. Y claro, esto no hay que lo entienda.
desde el punto de vista del tiempo absoluto. Entonces hace falta dejar de lado la idea de tiempo, introducir otros tiempos locales, de otro tipo, bueno, que eso hablaremos. Ahora, la idea del cálculo vectorial está más bien pensada, más que en este contexto, que lo está también, que lo incluye, por supuesto, porque ese determinante causal solamente puede desviar la H, X llamamos al determinante causal, si va dirigido vectorialmente, eso sí, ahí sí, pero no lo agota, porque simplemente una comparación matemática, no agota el asunto. Muy bien. Es un componente del asunto. Y la otra cuestión que quería plantearle, cuando usted hace la identificación o la correlación entre finalidad y racionalidad, Ya. en tanto en cuanto estas son propiedades de las instituciones, Bien, pues entonces, ¿cómo concatenar el asunto? Esa es la clave del asunto. Esa es la clave del asunto. Precisamente porque, y esto supone, bueno, esto plantea una serie de problemas tremendos. Las instituciones, la finalidad es propia de la racionalidad del sentido institucional. Esa es la tesis de fondo, ¿no? Es decir, por eso yo he puesto ejemplos de finalidad propositiva, he puesto como ejemplo pues la banda de criminales que va a hacer esto, que tiene que ser verdadera, el individuo que coge el billete para el avión, es decir, instituciones. La finalidad propositiva, yo creo que donde existe es a partir de la vida humana cultural, donde hay instituciones. Es decir, a partir vamos a poner, del hombre moderno, que se llaman, con esta discusión que hay ahora entre el Cro-Magnon y el Neandertal, ¿verdad? Que no se ponen de acuerdo a ver cómo era. Precisamente ahora cuando he venido estaban poniendo un programa en inglés de neandertales, y era malísimo, por cierto, pero estaban allí hablando esta tarde, hace 2 horas, estaban sosteniendo la tesis de que el hombre neandertal hablaba, que era totalmente racional y que simplemente, pues, en fin, que era cuestión de que luchaban entre sí con los otros, que había unos 10.000 cromañones en toda Europa, en todo esto, pero que claro que tenían más, como eran más débiles, precisamente como el neandertal era más robusto y pesaba más, necesitaba comer más, no había alimentos, tenía que comer animales, no podían comer, y mientras que los cromañones, como eran más delgados y menor fuerza, tenían que inventar procedimientos de ataque a distancia, mientras que los otros eran como los leones, la caza de león, que se tira directamente al bulto y claro, pues morían como moscas, ¿verdad? Cuando se enfrentaban con un tigre o con un bisonte o lo que fuera. Y entonces la idea es que la racionalidad empieza, sea con el neandertal o sea con el cromañón, eso ya no lo dirían los antropólogos, porque la discusión es tremenda, ¿eh? Aquí estos del sidrón están constantemente considerando que el neandertal todavía no tenía habla, pero claro, todos los del Max Planck creen haber demostrado que los neandertales eran racionales. Bueno, de esto hablaremos. Bueno, entonces, efectivamente, la idea de racionalidad y de fin está sacada, yo creo, directamente de la experiencia institucional. Y la cuestión es cómo se aplica, y esto es esencial porque sigue adelante y porque se aplica, y esta es la tesis mía fundamental, porque eso se aplica directamente a la ciencia, en cuanto beta operatoria. Es decir, las ciencias incorporan esta finalidad porque si no, no habría ciencia. Porque una operación supone solamente una estrategia y una finalidad. Y no habría operaciones y finalidad. Es decir, el propio científico, claro, se puede decir, no es que el científico es un epifenómeno, se puede decir esto, bueno, que se diga, pero lo cierto es así. Es decir, ningún científico puede. Es una especie de cogito cartesiano aplicado aquí al asunto, ¿verdad? Y entonces la finalidad está incorporada en la propia ciencia, no en el plano alfa, sino en el plano beta. Esa es la cuestión. Y luego cómo se pasa de la finalidad a la teleología y viceversa.
Mi pregunta es en relación con la idea de finalidad, la idea de causalidad tal y como se ejerce en la mecánica de Galileo. Cuando se empieza a constituir la mecánica, pues empieza a prescindir un poco de la idea de causa final, ¿no? Y entonces parece que explica la mecánica en términos de causalidad eficiente, ¿no? Mi idea es si no estaría operando lo que es un reduccionismo de la idea de causalidad en el plano ontológico, desde la ontología general a las categorías de la física tal y como se está constituyendo, y si además de este reduccionismo luego no habría trasladado esta idea que se estaba formando en el plano de la física, de una causalidad exclusivamente eficiente, al plano de la ontología general, y si un poco no sería también la idea que estaría recogiendo el cartesianismo. Ya. No sé, yo vería la cosa de otro modo. A mí me parece que la idea de que es la teoría de los dos planos, más que reducir, hay dos planos distintos. Es el dualismo cartesiano. Es decir, hay un plano de las causas segundas, que decíamos escolásticos, y que aquí es un plano pues del creacionismo especial, dice Ayala, y luego el creacionismo general, que es el plano de las causas primeras. Y entonces son dos planos de dos escalas, si se quiere, entonces son escalas distintas que no están en contradicción. Y entonces la ciencia puede, sin reducir la finalidad, porque la sigue admitiendo. Y además nosotros tenemos noticia perfectamente, pero multitud de personas, de profesores de biología, de física, de matemáticas, que son cristianos, que creen en Dios, o protestantes, y que son tan buenos matemáticos como otros. Eso, es decir, es que he visto a este que iba a misa, pues muy bien, pues que vaya. Así tendrá más tiempo de pensar en la solución del problema, o a lo mejor tendrá un impulso para resolverlo antes. Es decir, que esos planos son paralelos y no se cruzan. Son dos planos distintos paralelos, que es el dualismo cartesiano, que es quizá es una ambigüedad completa, porque son dos planos paralelos. Ahora, ¿por qué se establecen? Dos planos pensados como paralelos. No tienen intersección posible. Uno está trabajando en las causas materiales, en las causas próximas, y que son las causas de un campo cerrado, ¿no? Esto se ve claramente en la geometría de Euclides. Si la demostración de propiedad de una figura viene de otras figuras, unas con otras, y se forma unas correlaciones internas, y es dentro de eso donde tiene que es un poco lo del gremio, lo que define un gremio. Y salirse de esto es intrusismo, es decir, el matemático no puede recurrir a pesar, como se ha recurrido muchas veces, ¿no? En el principio de Cavalieri y demás, para demostrar eso, pues primero se pesaban, y claro, daba una indicación de por dónde iba a ir la cosa, daba una indicación que no era demostración, era una trampa. El matemático no podía hacer trampas, pero les podían servir heurísticamente para ver por dónde iba el asunto, ¿no? Y entonces yo creo que son la teoría de los dos planos. Lo difícil es saber cómo se fundamentan esos dos planos. Porque si suponemos que estamos en el plano en el plano categorial, en el plano del universo real, físico y referencial, etcétera, entonces el otro no se puede manejar. Ahora, si lo maneja, ¿por qué lo maneja? Históricamente sí se ve muy bien, ¿verdad? Históricamente se ve muy bien, pero cuando prescindes de argumentos históricos, entonces, que esto tiene que ver mucho, eso lo explicaremos otro día. Eso es uno de los puntos centrales de este asunto, es que se refiere a la ciencia, yo le insinué antes, que las ciencias no agotan su campo. Esto quiere decir que las ciencias no tienen elementos primarios, no tienen elementos primitivos, no son autónomas, en una palabra, que los elementos primitivos están sacados in media res del propio cierre. Es decir, que en el caso de la geometría yo lo veo clarísimo. Euclides dice que entre los términos primitivos está el punto adimensional, pero el punto no es un elemento, no se puede trabajar con él. El punto es como la clase vacía, el punto no existe. El punto es una idea límite.
No puedes tomarlo como un principio de la geometría. El punto aparece después como intersección de rectas o de planos. Es decir, cuando está la geometría funcionando, el punto es una cosa retrospectiva, no es un principio previo. De hecho, fue, al parecer, una organización de los escoliastas de Euclides que antepusieron a lo que Euclides había escrito, antepusieron unos principios y unos axiomas para hacer una exposición escolástica. Es decir, era como darle las palabras claves para que luego los que escuchaban o leían supieran de qué estaban hablando. Pero esto se transformó en que eran los principios lógicos, y no son principios lógicos. Y entonces, si las ciencias no tienen principios absolutos internos, ¿qué es lo que se piensa? Cuando se piensa en el átomo lo primero. Incluso los elementos químicos son los ciliares de la naturaleza. Todo eso sería un cuento. Es decir, no habría tales principios primeros en ninguna ciencia. Esos principios estarían tomados de otras... Son principios primeros una vez que la ciencia está funcionando, no antes. Eso que decimos in media res. Entonces sí, se remiten unos a otros, pero antes no puede decir yo siento primero, aquí están los puntos, aquí están los átomos. Los átomos nada, lo que hizo Demócrito, en el caso de Demócrito es clarísimo. ¿Pero qué son los átomos de Demócrito? Pues nada, pura metafísica. A pesar de la discusión con Lenin, que se oponían rabiosamente a decir que los átomos de Demócrito no eran metafísicos porque eran corpóreos, siempre eran corpóreos pero invisibles e intangibles. Es decir, más metafísico, los átomos eran corpóreos, pero de boquilla, porque de hecho eran intangibles y eran invisibles. Y entonces no se podía operar con ellos, claro. Se podía pensar en ellos como una idea límite, es decir, los átomos no son principios del atomismo, que tanto se ha encarecido. Los atomistas griegos son los primeros que introdujeron la ciencia moderna. Esto es una tesis prácticamente universal en todos los historiadores de la ciencia. Es decir, el primero que introdujo el espíritu científico fue Demócrito y Epicuro y Lucrecio, y de ahí viene la ciencia moderna, y hasta que no volvió el atomismo, otra vez, el atomismo otra vez se deshizo después de Dalton con la tabla de los elementos, con los isótopos. Volvió el átomo a dejar de ser el elemento primero. Y quiere decir que la invocación al atomismo como el fundamento de todas las ciencias y de Demócrito históricamente, yo creo que es un error, pero tan enraizado en toda la historia de la ciencia que prácticamente no se puede luchar con él. Demócrito era gran figura frente a Platón, claro, que es la gran contrafigura, y no digamos Aristóteles, claro. Muy bien, pues nada, hasta mañana. Muchas gracias.